digas. Dale, dale. Vamos a arrancar, falta un minutito para las 11 y démosle 2 minutos más y arrancamos. Dale. 11 y 2 arranca. 11:02. Qué puntualidad, Suiza. Y termina 11:59. Ahí ya no prometo nada. Horario de arranque tengo. Hay que ir a cocinar, dale. Normita, esta es la segunda, bancame. La segunda burbuja, tiene aguante. Sí. No se vayan, que viene lo mejor. Acá estamos, detrás de la pantalla, acá estamos. Hoy tenemos un programón. Bueno, chicos, vamos a esperar un minutito más y va a empezar el teórico del doctor Ruiz Aguilar. Sí. De todos modos queda, ya Tavo lo pone a grabar directamente y queda en la nube, así que el que no lo pueda ver lo verá, lo bajará después. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos? ¿Las 11? Las 11:01. Sí. 11:01. Es el anfitrión. Mirá qué buen anfitrión. Bueno, ¿cuántos tenemos? 40. Perfecto, 40. Son 11:01. Ahora en un minutito Tavo pone a grabar y arrancamos. Vamos a hacer el último mate antes del arranque. Bueno, Rodri, son ya las 2. Todo bien. ¿Me escuchás ahí? A ver, ¿se me escucha? Yo te escucho, Gustavo. Yo también. A Rodrigo no sé si lo escuchamos. No te estoy escuchando, Rodri. Tomá, sí. No. Uy. Perdón, ahí va el uso, así que por eso me silencio. Sí, agarré la lección hace 2 años ya antes de la pandemia. Pero bueno, la hacíamos en conjunto con César. Así lo estamos haciendo. Rodri, a ver si te escuchamos. Qué raro, porque recién te escuchábamos. Sí, no lo estamos escuchando a Rodrigo ahora. ¿Querés por las dudas salir y volver a entrar? No te seguimos. No, Rodri. Salí y entrá. Por las dudas. Bueno. Yo te pongo de coanfitrión de vuelta.
No, Rodri. Media hora entregamos Sí, mucho, sí. avanzado que el último que entró a la institución en la semana. Así que Yo saldría y volvería a entrar, que viste que sale el cartelito de entrar con audio por la computadora, si lo haces. pero bueno, sí, es algo lindo, ¿no? Hola, hola, hola. Perfecto, ahora sí. Ahora sí, Rodri. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Un segundito. Recording in Ya estoy progress. grabando la clase. Que tengan linda clase, chicos. Bueno, vamos a volver a compartir la pantalla. Pero me van a tener que permitir compartir la pantalla. No soy anfitrión. Sí, Rodri, ya está. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Aguárdenme un segundo, que ya arrancamos. Muy bien. No se te escucha de nuevo, Rodri. Lucas o Laura, que yo ya Hola, no hola, tengo. hola. ¿Se Ahí escucha? está. Ahí está, ahí se escucha. Ahí sí, Rodri, a ver. Ahí sí. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Listo, listo, ya está. Ya está. Decime, Gustavo. Bueno, ¿arrancamos? Sí, ahí se ve. Perfecto. Vamos. Bueno, chicos, buen Suerte. día. Mi nombre es Rodrigo Ruiz Aguilar, docente de la cátedra. El tema que vamos a dar hoy es ajuste del armazón. Es un tema netamente clínico, es un tema con el que ustedes se van a encontrar, porque sí o sí es un paso importante luego de haber hecho todo el trabajo que hicieron con el diagnóstico, toma de impresiones, ya sea preliminares, definitivas, diseño, preparación de la boca, preparación preprotética, preparación quirúrgica, todos los pasos para tener un armazón. Va a llegar el momento clínico que van a tener que probar el armazón en boca. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para hacer esta prueba del armazón, previamente hubo un encerado del armazón. O sea que hay un paso que ustedes tienen en la ficha, en la historia clínica, que implica la firma de la profesora titular de la cátedra, la doctora Romano, que se firma el encerado del armazón, pero mucho más allá de que sea un paso clínico importante la firma, es un paso que a ustedes les va a posibilitar ver esa estructura que se va a colar antes de ser colada, porque tal vez se hayan olvidado algún retenedor, se hayan olvidado de colocar algún apoyo, o el largo de las parrillas sea incorrecta, o el largo del conector mayor sea incorrecto. Entonces es muy útil esta prueba, este paso previo, como para que nosotros tengamos acceso antes de hacer esa inversión en el colado del armazón, que implica no solamente un gasto económico, sino que a la vez es tiempo de ustedes y tiempo del paciente, que es algo que no se puede recuperar. Entonces vamos a poder observar en ese encerado del armazón, que son los modelos que ustedes tienen a la derecha del dibujo, aquí a la derecha del dibujo, esos son los modelos refractarios. Vamos a hacer un poquito de repaso de dónde viene este modelo. A la izquierda tenemos los modelos preliminares. Los modelos preliminares son esas impresiones preliminares que nosotros tomamos, que vamos a montar para hacer el estudio del caso. Sobre esos modelos, que fue tema de parcial, no vamos a ahondar mucho en esto, hicimos el diseño. Ese diseño luego va a ser el patrón que va a copiar
laboratorista con su cera para encerar el colado. A esos modelos los tenemos que tener siempre presentes y siempre en cuenta, porque los vamos a utilizar ahí. Ahora cuando avancemos en el teórico vamos a ver cómo. Luego tomar una impresión definitiva. Esa impresión definitiva, que es el modelo de los modelos que están en el medio, el laboratorista hace 2 pasos. Hace alivios, por ejemplo, en el rafe medio, en el paladar, hace alivio en el sector anteroinferior, donde va el conector mayor, una barra lingual o una plaqueta lingual. No tiene que ir apoyado el metal sobre la mucosa, porque la va a lesionar, saben que va totalmente aliviado. Entonces tenemos que ver esa cera. Al colocar cera hacemos espacio. Cuando uno dice alivio, colocamos cera, estamos colocando espacio. ¿Espacio de qué? Espacio que va a tener el futuro metal en relación con el tejido. En el maxilar superior, decíamos entonces, en el rafe medio. A su vez, el espacio necesario para las parrillas, recuerden el concepto de las parrillas, que como decía la doctora Romano, es el jamón del sándwich, va en el medio, arriba está incluido en la base, en la parte superior de la parrilla van a ir colocadas las piezas artificiales, y la parte inferior es el acrílico que tiene contacto con la mucosa del reborde. Por lo tanto, la parrilla no tiene que quedar en contacto con la mucosa, para lo cual tiene que haber un espacio, y ese espacio se genera en este momento con el modelo. A su vez, si colocamos algún retenedor en barra, también va a haber un alivio por vestibular, no debe comprimir los tejidos. Entonces, ese es el tema de alivio. Y con respecto a los bloqueos, es para lograr que una superficie rígida pueda entrar y salir. Eso lo vieron con el analizador, igual ahora vamos a hacer un repaso. Entonces, sobre el modelo definitivo, el laboratorista hace bloqueos y hace alivios. Sobre este modelo, ya con los bloqueos y los alivios, se duplica esa impresión con esas modificaciones y obtenemos el modelo de revestimiento, que ese modelo es de un yeso que soporta altas temperaturas y que va a ir incluido en el aro de colado. Sobre ese modelo se hace el encerado, copiando el diseño que nosotros confeccionamos con los modelos preliminares. Y ahí tienen en un resumen, en una foto, los 3 modelos y de dónde vienen. Ya el modelo de revestimiento viene con los alivios y los bloqueos. Por eso es útil, cuando nosotros hacemos la prueba de encerado, también tener a mano los modelos definitivos, porque podemos comprobar, y esto es importante, que estén bien hechos los alivios, los bloqueos, pero por sobre todo los alivios en relación al el metal que va a tener contacto con la superficie ística. Esto para que recordemos un poquitito el tema del analizador. Si yo tengo una superficie metálica que tiene que salir de un socavado retentivo, si yo la dejo en la zona del socavado retentivo, no voy a poder ni hacer entrar el aparato ni hacerlo salir. Por lo tanto, cuando nosotros definimos la línea de entrada y salida de nuestra futura prótesis, todavía no tenemos la prótesis, definimos en base a los parámetros que bien explicaron en el teórico, nos va a quedar conformado lo que es el ecuador protésico. Todo lo que es supraecuatorial tiene la posibilidad de estar en contacto con los elementos rígidos. Lo único que está en la zona de infraecuatorial va a ser el extremo flexible del retenedor, es lo único. El resto, todo rígido, por encima va sobre la pieza dentaria en contacto íntimo con la pieza dentaria, ya sea los extremos de las plaquetas, conectores menores en sus extremos supraecuatoriales, el cuerpo de los retenedores circunferenciales, obviamente el apoyo, recíprocos, todo va en contacto con la pieza dentaria. Todo lo que esté en la zona del socavado retentivo no tiene que haber nada rígido de metal porque se va a romper el modelo cuando lo saquemos, ese modelo definitivo, no va a poder calzar el laboratorista en el modelo definitivo de ese armazón, y tampoco va a poder entrar en boca. Todo lo que quede rígido en esa zona retentiva del socavado retentivo, por debajo de ese ecuador protésico, en la foto lo vamos a señalar con el cursor, ahí, si no está hecho el bloqueo, o sea, si no se colocó cera para separar ese espacio con respecto al metal rígido, vamos a tener un problema, lo más probable es que tengamos un problema de inserción. ¿Y esto por qué es importante? Porque tenemos que saber que no va a haber nada rígido en esa zona, y que si lo hubiese, ahí tenemos que empezar a buscar, en el armazón. Vamos a ver, avanzar en el teórico y vamos a ver cómo lo vamos a buscar. Entonces, vamos a entrar de lleno en el tema que nos convoca hoy,
que es el ajuste del armazón. Nosotros recibimos de nuestro laboratorista nuestro armazón metálico, lo recibimos en una bolsita, en una caja, en donde sea. No llamamos al paciente para probarlo, no es un ojalá que esté todo bien. Hacemos un paso previo, y lo van a encontrar en toda la bibliografía. Es la inspección del armazón. Vamos a ver ahora los pasos, el protocolo que vamos a seguir para hacer la inspección. De esa inspección vamos a tener un resultado positivo o negativo. Si es negativo o positivo, vamos a citar al paciente, pero si fue negativo el resultado es para tomar otra impresión, pero ya le decimos por teléfono al paciente. Lo vamos a citar para tomar una nueva impresión porque hubo una falla, un desperfecto, algo que hizo que nosotros tuviésemos que hacer una nueva sesión para tomar impresión. Y si lo citamos para probar es porque pasó nuestra inspección. Entonces se lo cita para una prueba. Pero es importante esto porque hace a la buena relación odontólogo-paciente. Pues si el paciente se entera en el momento que hubo una falla, que tal vez la pueda ver en la sesión clínica, que los pueda sorprender. Pero si nosotros hacemos esta inspección, ya vamos a poder citar al paciente para una sesión correspondiente que el paciente sepa que le vamos a hacer. Entonces, con esto logramos, con esta inspección previa, logramos no perder tiempo, corregir imperfecciones, o sea, si nosotros detectamos algo que se pueda corregir, ya las corregimos, y el resultado va a ser un armazón que está apto para ser probado en boca. ¿Cómo vamos a hacer esta inspección del armazón? Bueno, lo vamos a hacer fuera del modelo y en el modelo definitivo. Fuera del modelo vamos a ver la superficie ística de los armazones, o sea, la superficie que va a estar en contacto con los tejidos. Tejidos dentarios, duros, tejidos blandos. Vamos a ver que en esa zona no esté altamente pulido, porque si está altamente pulido espejo, un brillo, quiere decir que el laboratorista me va a separar el contacto, ese contacto íntimo que decíamos recién, entre las estructuras rígidas y las superficies dentarias. Y a su vez, el alivio, que está solamente en el rafe medio, en este caso porque es una plaqueta palatina total, anterior, medio y posterior, si el laboratorista me pulió entera la plaqueta, va a haber una separación entre la mucosa palatina y el armazón. Por lo tanto, cuando use esa prótesis el paciente, nos va a decir que se le llena de alimentos. Aparte es muy incómodo usar algo que no adapta bien en boca. En la superficie que está en contacto con los tejidos móviles, sí le exigimos al laboratorista que haga un pulido espejo. ¿Qué vamos a ver? Deditos, con los deditos. Todavía no tocó nadie esto, lo podemos tocar tranquilamente y después lo decontaminaremos, obviamente. Vemos que los extremos del conector mayor, tanto en sus extremos laterales como posteriores, sean redondeados, no haya extremos agudos. ¿A dónde pedimos extremos agudos? En donde delimita el conector mayor con la parrilla. Ahí sí, tiene que haber líneas de terminación aguda, porque tiene que ser un corte abrupto entre lo que es el acrílico de la base y el metal. Luego, que no haya superficies cortantes en los extremos de los conectores menores, ni en los recíprocos, ni en los estabilizadores. Vamos a ver los apoyos también, que tengan una superficie suave, todas estructuras redondeadas y que nosotros podamos palpar esas estructuras redondeadas. Lupa. Yo incorporé la lupa hace muchos años para ver estas cosas y ahora la uso para un montón de cosas más. La va avanzando y uno va perdiendo un poco de visión. Pero es importante que utilicemos lupas para mirar los colados. ¿Por qué? Porque mirando los colados con lupa vamos a encontrar pequeñas imperfecciones, arrugas, irregularidades, todas las cuestiones que si están en una zona, ya sea supra o infraecuatorial, va a permitir ¿qué? Va a permitir la inserción de la prótesis. Y ya vamos previendo, del armazón, perdón, ya vamos previendo que hay que gastar esa zona. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a realizar. Pero es importante ver a gran aumento las estructuras coladas. Yo veo las estructuras coladas de los pernos, de las coronas y obviamente en la cátedra de los armazones. Es muy, muy útil una buena lupa de gran aumento hoy en día. Hay económicas, hay caras, hay de lo que ustedes pidan en el mercado, pero estamos hablando de una lupa económica de gran aumento para mirar los armazones. Y se van a encontrar muchas imperfecciones que en esta instancia de la inspección del armazón es muy importante a tener en cuenta. Como último paso, vamos a controlar la rigidez del conector mayor. O sea, tomando el armazón entre los dedos con una leve presión. O sea, obviamente si yo, y los colados de hoy en día sobre todo, que están viniendo cada vez más flexibles, que no es la idea. Nosotros en la cátedra lo que preconizamos son los diseños rígidos.
que soporten fuerzas, que distribuyan fuerzas uniformemente en todo el terreno. Por lo tanto, si queremos diseños rígidos, el conector mayor, para que se cumpla la retención mecánica directa, indirecta, para la estabilidad de arco cruzado, nosotros le pedimos que sea rígido, que sea rígido. Por lo tanto, si nosotros con una pequeña presión ya lo estamos doblando, no es un buen metal. Es una prueba que pueden encontrar también en la bibliografía. Que sea rígido, en este caso, en la figura de abajo, en la número 10, estamos comprobando la rigidez del conector mayor con una pequeña presión hacia adentro. Vamos a ver, es un doble gancho continuo de Kennedy, una doble barra. ¿Qué estamos viendo acá en la figura 9? La línea de terminación aguda que delimita el acrílico de la base y el metal del conector mayor. Bien nítido, bien agudo. Acá sí pedimos agudos, en el resto pedimos todo redondeado. ¿Qué estamos viendo en la figura 7 a gran aumento? Una burbuja. Una burbuja. Nosotros tenemos discrepancias en los colados, en positivo y en negativo. En negativo son oquedades, arrugas para adentro, oquedades. Eso es malo también porque junta bacterias, junta restos de alimento. Y en positivo, ¿qué son? Las burbujas, las arrugas que salen para afuera. Esta burbuja, que es como un globito de metal, va a impedir el asentamiento de ese armazón, y ya lo estamos previendo. Un truco es ver el modelo, lo estamos viendo fuera del modelo, es ver el modelo y ver la zona rayada del modelo. Si nosotros vemos que hay una zona rayada del modelo, porque el laboratorista cuando saca el armazón del aro de colado, lo calza ¿dónde? Lo calza en el modelo definitivo, que es con el que se hizo el armazón. No les va a calzar en el modelo preliminar, porque es otro tipo de impresión. Nosotros estamos calzando el armazón, el laboratorista está calzando el armazón en el modelo definitivo. Si ese modelo tiene alguna raya es porque había, en este caso, esta burbuja, y ese calce apretó, rompió el yeso y se marcó la raya. Entonces, si nosotros vemos en el modelo zonas rayadas, ya en la sesión de inspección del armazón, más la lupa para ver esta burbuja, ya sabemos que eso lo tenemos que eliminar. Es algo lógico, pero tómenlo como un protocolo. Es más, todo este teórico tómenlo como un protocolo, porque en realidad la secuencia que estoy dando es la secuencia que hay que hacer para la sesión clínica de la prueba y ajuste del armazón. En este caso, vemos el modelo rayado, porque ese retenedor estaba contra el diente, muy contra el diente. Nosotros sabemos que cuando el armazón está asentado, cuando la futura prótesis esté asentada, ese retenedor tiene que estar pasivo, o sea, no tiene que estar generando fuerzas laterales. Solamente cuando pasa el ecuador protésico, se flexiona el retenedor y calza ese extremo flexible del retenedor en el socavado retentivo. Y ahí no hace más fuerza. Si está muy hacia adentro, supónganse ustedes que el laboratorista lo retiró del aro de colado y se le abrió ese conector, entonces con un alicate lo volvió a cerrar, eso me está generando que en el modelo se raye. En la boca no se va a rayar, directamente no va a entrar. Entonces miremos también las áreas abrasionadas del modelo y vamos a descubrir un montón de situaciones como estas y ya vamos a prever no tener dificultades en la sesión clínica. Repaso. Rigidez del armazón, las imperfecciones, con lupa, gran aumento, áreas abrasionadas en el modelo, las zonas pulidas, bien pulidas, pulida espejo, y las zonas no pulidas solamente es un arenado con óxido de aluminio como para sacarle los restos de yeso del armazón, y ahí se termina. Nada de agarrar, nada de que nosotros veamos con la lupa, y esto se ve, fíjense ustedes que esto lo van a ver, tal vez haya una imperfección y el laboratorista entonces agarra un fresón para metales y le saca la burbuja, él ya le va sacando la burbuja. Ustedes van a mirar que en la superficie ística ya hay una muesca, una marca, eso quiere decir que hubo una imperfección, pero no sabemos si fue suficiente esa imperfección, que va a faltar. La prueba clínica. Tal vez en la clínica calce bien el armazón, pero si no calzó bien, ya en un papelito nosotros anotamos que ahí vimos una marca de que el laboratorista sacó una burbuja y tal vez no sacó lo suficiente, y tal vez haya que hacer alguna modificación más. Las líneas de terminación y la rigidez del conector mayor. Ahora ya está, lo calzamos en el modelo. ¿Qué vamos a mirar? Que no falte ningún elemento. ¿Por qué puede faltar? Y porque tal vez mientras lo sacó de colado se le quebró un conector mayor, perdón, se le quebró un conector menor, conector mayor no se va a quebrar, si no tendríamos un problema.
se quebró un conector menor, se quebró un apoyo, se quebró un retenedor. Entonces eso tal vez al laboratorista se le escapó, se le fue y nos entregó el armazón. Nosotros lo primero que hacemos es lo calzamos en el modelo definitivo, si viene calzado, lo miramos calzado y contrastamos con ¿qué? Con esa impresión preliminar, ese modelo de estudio con el cual hicimos el diseño. Vamos a ver que estén todas las partes tal cual estaban y que estén como nosotros la dibujamos. Por eso es tan importante dibujar bien el diseño, porque si nosotros hacemos un dibujo cualquiera, el laboratorista puede copiar ese dibujo con total certeza, porque dice, si el dentista, si el odontólogo me pidió que hiciera el armazón de esta forma, yo le voy a copiar el dibujo. Por eso es tan importante cuando hagamos el diseño, que hagamos correctamente los límites laterales del conector mayor, los límites anteriores y posteriores de ese conector, la ubicación precisa de los recíprocos, la ubicación precisa de los estabilizadores y los retenedores. Entonces, vamos a ver, obviamente, que estén ubicados perfectamente los retenedores. Vamos a analizar la relación de ese armazón tanto con las piezas dentarias en yeso y con los tejidos blandos. ¿Qué vamos a ver con respecto a las piezas dentarias? Primero, apoyos, que no estén ni subextendidos ni sobreextendidos. O sea, nosotros diseñamos un lecho, hicimos un desgaste. Ese apoyo no tiene que estar subextendido, que en el borde periférico de ese apoyo haya un espacio hasta el borde de la preparación que nosotros realizamos en la pieza dentaria. Si hay un espacio, favorece la retención de alimentos. Tampoco tiene que estar sobreextendido, o sea, que vaya más allá del lecho que tallamos, porque vamos a tener una interferencia con la oclusión de cajón. Con respecto a la relación de por ejemplo, de los recíprocos y los conectores, también lo podemos mirar con un aumento, no hace falta un gran aumento acá, con buen aumento, para ver que no haya separación entre ese estabilizador, acá, en el modelo derecho, que no haya ningún tipo de separación, acá hay algo de separación, que no haya separación entre el estabilizador y la pieza dentaria. O sea, ahí puede haber separación si el mecánico se le fue la mano con ¿qué? Con el bloqueo. Por lo tanto, realizó un estabilizador que tiene que estar en contacto con la pieza dentaria, pero va a haber un espacio. La solución de esto, tomar una impresión de nuevo. Aquí también el cuerpo y el brazo del retenedor en íntimo contacto con la pieza dentaria, y con respecto a los tejidos blandos, el anillo gingival con las medidas que ustedes ya dieron en el teórico de conectores mayores. Obviamente vemos que las parrillas tengan el espacio entre la mucosa del reborde, en este caso entre el reborde copiado en yeso y la parrilla propiamente dicha, tiene que haber un espacio para que esté situado el acrílico de la base que va a estar en contacto con la mucosa del reborde. Podemos ver en algunos casos, por ejemplo en este caso que es una barra palatina posterior, que en su rafe medio tiene un alivio, y es correcto. Podemos ver que hay una separación entre el borde de la encía en el conector mayor y el límite superior del conector, esos famosos 4 milímetros que tiene que haber de separación. A su vez, por ejemplo, aquí, que esté en íntimo contacto este recíproco, tanto su apoyo correctamente calzado en su lecho y el retenedor también en íntimo contacto. Y acá podemos ver el alivio en cera verde sobre el cual está apoyado la parrilla. Por lo tanto, tenemos espacio. Ya veremos en boca, vamos a ver el espacio. Aquí estamos viendo la parrilla y estamos viendo que está asentado sobre cera verde. Más de lo mismo, la correcta relación con los tejidos. Entonces repasamos. ¿Qué vamos a ver en el modelo? Que está respetado el diseño, que los apoyos no estén ni sobreextendidos ni subextendidos, la relación de ese armazón con los tejidos blandos, la relación de ese armazón con las piezas dentarias. Vamos a desarrollar un poco. Con los tejidos blandos, ¿qué pedimos? El contacto del conector mayor con la superficie de la mucosa, respetando los alivos que se diseñaron sobre los modelos de trabajo, sobre los modelos definitivos. La adecuada exposición de los tejidos gingivales
o sea, los bordes laterales en relación con el festón gingival, y el adecuado espacio entre conectores, que nos conforma el anillo gingival, tal cual nosotros lo diseñamos y tal cual el concepto fue dado en el teórico de conectores mayores, respetando esa medida. Y vamos a ver los topes tisulares, que lo vimos también en el teórico de conectores, pero lo vamos a ver un poquito acá también. ¿Qué le pedimos a ese armazón con respecto a las piezas dentarias? Los apoyos que no estén ni sobre ni subextendidos, el íntimo contacto de plaquetas, de conectores menores, porque todos esos elementos rígidos, ¿qué van a hacer? Nos van a guiar la línea de entrada y salida de la prótesis. Si no están en íntimo contacto, no va a haber guía de línea de entrada y salida. Como nosotros en la boca por lo general tenemos todas superficies convexas, cuando hacemos el análisis de ese modelo con un paralelizador, esas superficies son muy pequeñas, es medio milímetro, 1 milímetro, pero esas superficies son las que están en contacto, las únicas superficies que están en contacto con el armazón para lograr esa inserción, siguiendo esa vía de inserción y remoción que nosotros establecimos, que el laboratorista estableció. Recuerden, en base a inclinaciones de los dientes pilares, en base a socavados císticos, en base a socavados retentivos, vamos a determinar la línea de entrada y salida de esa prótesis. Esa línea de entrada y salida va a estar dado por estas pequeñas áreas de guía que tienen que estar en contacto. Y los vamos a detectar si hay algún problema, tenemos que ir puntualmente a esas áreas de guía para ver qué es lo que está pasando. La forma y el diámetro de los retenedores, hay que respetarlos, recuerden las 3 partes del brazo retentivo de un retenedor, y la plaqueta proximal correctamente ubicada como corresponde para poder guiar esa línea de entrada y salida de la prótesis y dar esa estabilidad horizontal que nosotros queremos que dé. En el caso de un conector mayor tipo plaqueta lingual, sabemos que el borde superior va sobre los cingulums de las piezas anteroinferiores y las proyecciones interdentarias ocupan todo el espacio interdentario. O sea que no hay espacio. Las proyecciones interdentarias, que son estas, ocupan todo el espacio interdentario y no hay espacio entre el borde superior de la plaqueta lingual y la pieza dentaria, cubriendo los cingulums de esa pieza. Los cubre, no va más allá, los cubre. En el caso del retenedor en barra, recuerden los que acceden desde gingival a la pieza dentaria, tienen que pasar por tejido blando, pasan por tejido blando. Por lo tanto, en ese paso por tejido blando, tiene que estar aliviado, no tiene que estar en contacto con el yeso. Ese conector menor de ese retenedor en I que estamos viendo en la foto, no tiene que estar en contacto con el yeso, tiene que haber alivio. Lo tenemos que ver, y si no, tenemos que comprobarlo con la cera del bloqueo. Ahora sí del alivio, perdón. Si el laboratorista le sacó, le quitó la cera, tenemos que comprobar con nuestros ojos que hay un espacio. La retención en el modelo no debe ser difícil de sacarlo tal que cada vez que lo saco yo le rompo un pedazo de yeso. Ya ahí hay algo que está mal. Pero tampoco lo tengo que dar vuelta y que se caiga, porque ahí también hay algo que está mal. O sea, no están funcionando bien las áreas de guía. Tampoco tenemos que andar jugando mucho con el modelo y el armazón. No es para sacarlo 18 veces, mirá qué bien que calza. No, 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 no. Es una vez, 2 veces como mucho y comprobamos esto, porque si nosotros hacemos varias calces y descalces de ese armazón con respecto al modelo definitivo, lo vamos a desgastar. Lo vamos a desgastar nosotros, y ya no vamos a saber cuál es el área que está abrasionada por un desperfecto o el área se gastó de tanto que nosotros jugamos con ese modelo. No lo toquen, respeten este protocolo. No lo toquen, tóquenlo 1, 2 veces y dense cuenta. Prueba del armazón en boca. Bien, pasó la prueba del armazón antes de que nosotros lo probemos en boca. ¿Qué vamos a mirar? Vamos a mirar lo mismo, pero esta vez en el medio bucal, con espejo, con explorador, con un medio salival, buena iluminación, y vamos a comprobar la relación de ese armazón con la cavidad oral del paciente. ¿Qué vamos a ver? Ajuste al diente pilar y ajuste a las mucosas. Si bien el nombre del teórico es ajuste, el armazón no debe entrar ajustado, porque si entra ajustado, estamos generando fuerzas de torque, que son las fuerzas que nosotros queremos eliminar. Si nosotros estamos tratando de no generarle fuerzas de torque, sobre todo esas prótesis a extensión distal, en donde hay diferencia de depresibilidad de terreno, que va a haber movimientos, que va a haber eje de fulcrum, y articulamos con la impresión, con el tipo de retenedor de acción programada, articulamos todos los medios que nosotros tenemos, las 3H de Ackermann para disminuir las cargas, todo lo que nosotros tenemos en nuestro bagaje
de herramientas y conceptos y técnicas y materiales. Nosotros estamos tratando de evitar que se generen fuerzas lesivas, fuerzas de torque. Si tenemos un armazón que entra ajustado, vamos a generar fuerzas de torque, no va a ser un armazón pasivo. Nosotros le pedimos pasividad a ese armazón. Por lo tanto, ajuste del armazón es adaptarlo para que la futura prótesis no solamente reponga la integridad anatómica, funcional y estética de los elementos perdidos. Recuerden que con prótesis removible nosotros no solamente reponemos forma y fusión de piezas dentarias, sino que a su vez de estructuras óseas perdidas. Fíjense lo importante. Pero no solamente reponemos esa integridad anatómica, funcional y estética, sino que a su vez preservamos las estructuras remanentes. Estamos tratando de hacer un elemento protésico fisiológico que no genere fuerzas de torque y que sea pasivo. Por lo tanto, no debe entrar generando fuerzas de torque. Y una vez en su sitio, el armazón debe ser totalmente pasivo. Totalmente pasivo. Relación íntima de esos elementos rígidos con las piezas dentarias, relación íntima pero sin generar fuerzas de esos retenedores, y una relación fisiológica con los tejidos, tanto los móviles como los tejidos de soporte. Esto es importante. Traten de, cuando lo desgraben, anotar el concepto, que es importante. Es la filosofía. Lo que quiero que ustedes tengan e incorporen es la filosofía de la cátedra. Por eso ascribimos a los diseños rígidos, no hacemos rompefuerzas. Por eso nosotros hacemos diseños preventivos para que un elemento protésico que ya está adaptado a esa fisiología del paciente, no tener que reemplazarlo ante la pérdida de una pieza dentaria. Por eso nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, no es solamente en reponer, sino en preservar. Estamos haciendo prevención terciaria. Ya no podemos lograr que vuelvan las piezas dentarias, pero sí que no se pierdan más piezas dentarias. Como último paso, el ajuste de la oclusión. ¿Qué tenemos para ver qué está pasando? ¿Por qué está entrando muy ajustado? ¿Por qué no tiene inserción? Vamos a ver el concepto de inserción. Inserción es desde que el armazón toma contacto con la boca del paciente hasta que todos los elementos estén en su sitio. En este caso del armazón, que los apoyos lleguen a calzar en los lechos. Ahí tenemos la inserción. Si no tenemos esa inserción, tenemos que ir a descubrirlo. Lo podemos ver con lo que vimos con la inspección del armazón, con la lupa, con el modelo abrasionado, pero si pasó todas las pruebas no nos queda otra más que ver con sustancias que nos revelen qué está pasando. ¿Qué tenemos? Sustancias comerciales, rojo París diluido en cloroformo, esto es una fórmula magistral que se compra en una droguería, ceras especiales y polivinil siloxano. Las sustancias reveladoras pueden ser líquidas o en spray. Las dos se basan en dos conceptos. Primero tienen un solvente, que es algo que va a diluir. ¿Qué va a diluir? La tintura o las partículas de tintura. Ese solvente se evapora. Se va. ¿Por qué? Porque tiene que ser fácilmente removido por un roce. Las sustancias reveladoras, tanto líquidas como spray, no nos dan volumen, nos dan el roce. Nos dan qué está pasando en esas áreas de guía o por qué hay alguna imperfección que no deja tener inserción a la prótesis. Perdón, yo les puedo pedir que se chequeen que estén todos los micrófonos silenciados por las dudas. Me parece que estoy escuchando algunos micrófonos no silenciados. Les agradezco, les pido disculpas por parar el teórico, pero necesito, porque si no se pierde. Gracias. Bueno, entonces, volvemos al teórico. Las sustancias reveladoras, tanto líquidas o en spray, dos componentes. El solvente que disuelve, ¿qué cosa? La tintura, que puede venir en un polvo disuelto en ese solvente. Por lo tanto, si sabemos que tiene solvente y estamos usando algo líquido, hay que usarlo y taparlo. Usarlo y taparlo. No podemos dejarlo destapado porque se evapora. Viene como un esmalte de uñas, se pincela la superficie. En este caso tenemos un rozamiento, una imperfección que no dejaba asentar la prótesis, que estaba justamente abajo de ese apoyo. Ahí tenemos lo despintado. Ahí tenemos lo despintado. Y lo pintado va a estar en el diente, la contraparte. Por lo tanto, procedemos al desgaste y va a haber un asentamiento normal. Las sustancias reveladoras en spray, por ejemplo el Oclufast, que se consigue en Argentina por ahora, son sustancias que se basan en el solvente y en el polvo que se va a disolver en ese solvente, que viene en una presentación de un spray fácilmente espolvoreable.
Ahora, si yo les estoy diciendo que hay un solvente que disuelve, que se va, se evapora y queda el polvo, estoy hablando de que esto tiene un protocolo de uso. ¿Cuál es el protocolo? Tiene que estar seco todo. Por ejemplo, en un medio bucal no tenemos todo seco. Si estamos probando un armazón, lo sacamos de la boca, no está seco. Entonces, el protocolo del fabricante dice que tenemos que secar tanto la estructura metálica como la boca del paciente. Fíjense que parece fácil, nos compramos esto y ya está, pero tienen que usarlo conforme lo indica el fabricante. La fase del polvo que va a quedar adherido cuando se evapora el solvente. Si hay agua, si hay saliva, no se va a evaporar el solvente. Por lo tanto, el armazón, cada vez que se le pone este revelador, tiene que estar seco. Y cuando vamos a llevarlo a la boca del paciente, también tiene que estar seco la boca del paciente. O sea, si estamos trabajando entre dos es más fácil, si es entre uno solo, bueno, hay que arreglárselas para pincelar el armazón, tenerlo en la mesita, secar la boca del paciente y colocar rápidamente. Hay algunos pacientes que son un manantial de saliva. Bueno, en esos casos, este tipo de sustancias es muy difícil de usar. Vamos a ver otro tipo de sustancias. La ventaja es que son fáciles de usar, la podemos usar a cada rato, no hace falta esperar polimerización, ni hace falta, es rápido e inmediato la evaporación del solvente. La desventaja es que tiene que estar en un medio seco. Y no pongo como desventaja el precio, no vamos a poner precio como desventaja, porque esto es algo que se consigue en el mercado y que tendrá mayor o menor valor, pero lo tenemos accesible. El rojo París diluido en cloroformo, que es uno de los elementos que les di, se consigue en las droguerías, lo pueden pedir como preparación. No usar rouge, no es el rouge de las mujeres que pintan el cromo, porque eso es muy difícil de sacar después, de sacar y poner, terminamos con los guantes rojos, el paciente rojo, el cromo rojo. Y estoy omitiendo un poco el negro de humo. El negro de humo en el siglo XXI me parece que ya lo podemos ir dejando de usar, que es sumergir una torunda de algodón en eugenol, quemarla, la apagamos y ese humo que sale espeso tiñe el cromo, tiñe los guantes, tiñe el paciente, tiñe el techo del consultorio, el foco y todo lo que tocamos termina con negro de humo. Avancemos un poquitito a la tecnología y empecemos a ver este tipo de sustancias reveladoras que son lo que tendríamos que estar usando correctamente. El rojo París diluido en cloroformo es muy difícil de sacar, hay que sacarlo con alcohol y es cancerígeno, así que lo separamos. Ceras reveladoras. La cera reveladora no hay que inventar nada, no me pongan cera utility, cera de rosa, no, es una cera, en este caso de la marca Kerr, esto no se consigue en este momento en el país, se pone una pequeña porción sobre una loseta, se flamea, es una cera que tiene un bajo punto de fusión, se va pincelando la capa sobre el metal. ¿Ustedes a dónde piensan que vamos a pincelar? Imagínense, tenemos un armazón para probar. Ya sé que no es interactiva la clase de Zoom, pero tampoco estoy pidiendo que me contesten, es para que piensen un poco. Vamos a pincelar ¿en dónde? En donde el armazón tenga contacto con las piezas dentarias. O sea, no voy a pincelar en cualquier lado. Voy a pincelar en las piezas pilares, donde están los retenedores, donde está el apoyo, donde está el recíproco. Puedo pincelar, a su vez, en algún estabilizador. Y en el conector tipo barra plaqueta palatina, voy a pincelar la plaqueta palatina en la zona que está en contacto con la pieza dentaria antero-inferior, no abajo donde está en contacto con la mucosa. Ahí no voy a pincelar nada. Ahora vamos a ver cómo vemos el tema de la mucosa. La cera la tenemos que colocar de tal forma de que no aparezca nada de metal, lo colocamos, hacemos presión con los dedos sobre los apoyos en los dientes pilares, retiramos y vemos y hacemos el desgaste correspondiente. Silicona. Esta es una silicona para revelado, se llama Fit Checker, es conocida. Desconozco si se está consiguiendo ahora en el país, en un momento entró, ahora realmente no lo sé. Ténganlo, está en la bibliografía y lo tienen que saber. La silicona esta lo que tiene es 1 o 2 minutos de tiempo de polimerización. La silicona que usamos para impresiones, estamos en tiempos de 5 o 6 minutos de polimerización. Por lo tanto, si tenemos que hacer 2 o 3 pruebas, nos va a convenir usar una silicona precisa para revelado, que tenga 1 minuto o 2 minutos de polimerización, porque es rápido. Cuando detectamos dónde está esa marca, lo que tenemos que hacer es marcarlo
con un lapicito, con una fibrita indeleble o con un lápiz de color, sacamos la silicona y ahí hacemos el desgaste. Porque si hacemos el desgaste en este caso una fresa para metales, si hacemos el desgaste, nos vamos a llevar puesta la silicona. A diferencia de la cera, que podemos no tener que retirar toda la cera, podemos desgastar ahí puntualmente. Tanto la cera como esta sustancia reveladora nos da volumen, nos da cuánto hay que gastar, nos da el volumen. En cambio, las sustancias reveladoras nos da el roce, no hay volumen, sabemos que ahí hay un problema. ¿Cuánto hay que gastar? No lo sé. Acá ya nos da la idea, porque la separación entre el metal y lo que haya que gastar me da el volumen de lo que yo tengo que gastar. Acá con la silicona, no habíamos visto la burbuja que vimos con la lupa, no la vimos. Bueno, colocamos silicona en todo el conector mayor tipo plaqueta palatina, hacemos presión sobre los apoyos, aquí sobre los apoyos, luego retiramos y vamos a ver la imperfección que nos impedía sentar ese armazón. En la figura 19 vemos la presión digital en los apoyos, porque si la hacemos atrás en las parrillas se va a levantar y no nos va a marcar. Entonces siempre en los apoyos. Recuerden, marcamos con un lápiz o con una fibra y vamos a tener perfectamente dónde está la imperfección a gastar. Vamos a un método casero que lo hicimos en la cátedra, que es con papel de articular. En este caso había una imperfección que no la habíamos detectado. Lo que hicimos fue un método muy sencillo, un método casero. Ahí nos deja, fíjense, ese apoyo incisal que no calza en el lecho. O sea, si el apoyo no calza en el lecho, no tenemos inserción. Recuerden el concepto de inserción. No calzaba de ninguna forma. Ahora vamos a sacar la luz, el foco que me está impidiendo ver, ya lo sacamos, no se preocupen. Colocamos el papel de articular y el armazón arriba. Papel de articular y el armazón arriba. Lo que hacemos son unos movimientos para marcar, que se marque esa tintura de papel de articular sobre el armazón y la podamos detectar. ¿Qué es lo que está pasando en ese armazón que no está pudiendo bajar nuestro armazón, no está teniendo inserción? Una vez que detectamos dónde está esa imperfección, en este caso lo intuíamos, pero era en el conector menor de ese apoyo incisal. Vemos la contraparte en la pieza dentaria marcada y procedemos al desgaste. Ahí estaba el contacto, ahí estaba la imperfección que nos impedía asentar el armazón. Se desgasta y vemos que ese apoyo incisal ahora tiene inserción y está ubicado correctamente en su lecho. Bueno, ahí estamos. Eso es un método más, pero en definitiva no tiene, digamos, no es un criterio en contra de lo que vimos de las sustancias reveladoras. Es un criterio un poco más casero, es de utilidad si no tenemos a mano la sustancia reveladora, y es una herramienta más que ustedes pueden tener. Ajuste al diente pilar, hay que evitar demasiado el desgaste, porque ¿qué pasa? La plaqueta guía la entrada y salida. Si yo la desgasto, no va a guiar más la entrada y la salida. Si yo desgasto un retenedor, no va a tener más esa resistencia a la deformación permanente, o sea, se va a deformar permanentemente y no va a retener más. Si yo gasto un apoyo, el apoyo, ¿qué nos brinda? Estabilidad vertical. Si yo lo gasto, lo debilito, ese apoyo se va a doblar, se va a quebrar, y la función que cumplía, que es mantener el retenedor en su posición y dar estabilidad vertical a la prótesis, no lo va a cumplir más. Por lo tanto, si hay una falla en esta instancia, lo más prudente sería volver a tomar la impresión de nuevo. Quiero hacerles una aclaración. No gasten con esos fresones para turbina, para metales. Gasten siempre a baja velocidad. Pueden comprarse algunas fresas para metales o algunas piedras para metales, pero a baja velocidad, chicos, porque si lo gastamos con la turbina, nos llevamos un montón de metal por delante y estamos cayendo en el problema que queremos evitar,
con esta diapositiva que estamos viendo. Para lo cual tengan a mano un calibre. Aparte de comprarse la lupa, les doy otra cosa más para comprarse. Cómprense un calibre. Un calibre es importante. Si vemos que nosotros desgastamos algo y lo llegamos a tener de un espesor menor a 1,5 milímetros, cubeta individual nuevamente, impresión definitiva, pedimos otro armazón. Y tal vez, si no gastamos bien el apoyo, porque la mayoría de los problemas lo tenemos por no hacer las rieleras, por ejemplo, de los apoyos incisales en maxilar superior, o no hacer el tallado correcto de los lechos, ese apoyo va a salir ya fino y tal vez va a invadir un poco el espacio oclusal, porque el laboratorista va a tratar de que sea rígido, a expensas de ¿qué? De invadir esa zona interoclusal. Nosotros lo gastamos y lo dejamos de 0,5 milímetros. ¿Qué función puede tener ese apoyo? Ninguna. Y si es incisal, el primer sándwich se llevan puesto el apoyo. Por lo tanto, usen el calibre. Si hay algo que tiene menos de 1,5 milímetros, 1,5 milímetros de espesor, hacemos de nuevo la impresión definitiva. Esto es lo que ya lo dijimos, no debe entrar forzado, sino perfectamente a lo largo de esa línea de inserción. Esto es una guía para que ustedes no estén tan perdidos en la clínica, a dónde vamos a encontrar las interferencias más comunes. Vayan al teórico, vuelvan a verlo, lo anotan y ténganlo como un papelito, como un machete al costado. Debajo de los apoyos, la mayoría de los armazones, la mayoría de los errores está ahí. Y el segundo error, y lo vemos mucho, pero mucho, es en la unión entre el conector menor y el apoyo. Ahí se forma como una arruguita, y esa arruguita luego nos da una imposibilidad de calzar correctamente ese armazón. Estabilidad del armazón. O sea, una vez que está en su sitio, que los lechos están, los apoyos correspondientes correctamente calzados, no debe bascular para un lado y para el otro. ¿Qué objetivo estamos cumpliendo con toda esta metodología de ajuste de armazón? Primero, que tenga inserción, obviamente que entre. La pasividad, que una vez calzado con los apoyos en sus lechos, no genere fuerzas laterales o de torque. Que tenga estabilidad, que no bascule, y que tenga retención. En este caso de la retención, la mecánica directa. Luego vamos con la segunda parte, que es que no interfiera la oclusión de los pacientes y que permita el libre juego de los tejidos blandos paraprotéticos. Y que no los lesione, que no haya bordes agudos que los lesione. La inserción suave a lo largo de ese eje de entrada y salida que determinamos cuando hicimos la fase de diagnóstico con el analizador de modelos. La inserción debe ser suave hasta que los lechos estén calzados, los apoyos estén calzados en sus lechos, y todos los elementos, o sea, los estabilizadores, los recíprocos, los retenedores, las plaquetas, todo esté inserto tal cual nosotros lo dibujamos, lo diseñamos en ese modelo de estudio. La pasividad no debe derivar fuerzas lesivas, ni los retenedores están ajustados contra las piezas dentarias, ni porque no se logra así la retención. La retención se logra por reciprocación, por circunscripción, por resistencia a la deformación permanente, pero no porque el gancho está contra el diente. A ver, está dicho un poco sin lenguaje académico, pero es para que se entienda. No debe insertarse con presión si no estamos generando fuerzas laterales, y en los armazones con silla libre no debemos generar fuerzas lesivas a los dientes pilares. La íntima adaptación a los tejidos dentarios hace que el armazón, cuando está calzado, no bascule. La retención en este caso, la única que tenemos es la mecánica directa, porque ¿qué nos falta? Y nos falta la funcional, no tenemos base, y al no tener base tampoco tenemos la indirecta que habla de que esa base se aleja del tejido de soporte y empieza a funcionar la retención indirecta. O sea, la única que tenemos en este caso es la mecánica directa, lo vamos a comprobar. Que sea pasiva y que retenga. Con respecto a los tejidos dentarios, que es lo que veíamos en la inspección, vamos a ver la correcta ubicación de los apoyos, los planos de guía, conectores menores, plaqueta lingual, brazo recíproco, brazo retentivo y plaquetas proximales. Esto es una guía, esto es un protocolo, esto se anota en la mesa de trabajo y se hace un checklist. Apoyo ok, plano de guía ok, conectores menores ok. Eso lo estamos visualizando directamente en la boca del paciente. ¿Qué estamos visualizando? Que esté en íntimo contacto, espejo, buena iluminación, campo seco, explorador fino, visualización directa.
correcta ubicación del apoyo calzado en su lecho, correcta relación del recíproco con la pieza dentaria y del retenedor con la pieza dentaria. Estamos comprobando incluso los estabilizadores, incluso las plaquetas, todo tiene que tener esa relación, siguiendo obviamente esta checklist que le estamos dando aquí. Entonces, una vez comprobado esto, vamos a ver qué relación tiene ese armazón con los tejidos blandos, que esté el espacio entre esa parrilla y la mucosa. Lo vamos a ver con los topes tisulares. Que esté el espacio, que podamos ver que hay un espacio entre la parrilla y la mucosa. Cuando es un tramo desdentado con pilares anteriores y posteriores, es fácil, se asientan los dos lechos en los dos dientes pilares que limitan ese tramo y vemos que esté el espacio de la parrilla. Pero cuando hay una extensión distal, es muy difícil de verla, hay que asentarlo correctamente con la presión digital en los lechos, y los topes tisulares en distal tienen que estar calzados. Si no tenemos topes tisulares, calzamos bien con el dedo en los lechos y visualizamos que haya ese espacio uniforme entre la parrilla y la mucosa del reborde. Obviamente comprobamos los anillos gingivales que estén correctamente bien con la separación que nosotros diseñamos, y no debe haber sobrecompresión de la mucosa con respecto al conector mayor. Y acá vamos a hacer una pequeña pausa porque el armazón es metálico. Si fuera transparente, nosotros calzamos el armazón y en donde presiona el conector mayor, la mucosa se hace ¿qué? Una isquemia, una zona blanca. Pero como el armazón es metálico, no podemos ver qué está pasando en ese armazón. Entonces es muy útil utilizar la pasta indicadora de presión. Para lo que es relación con tejidos duros ya lo vimos, las sustancias reveladoras, el oclufaz líquido en spray, las siliconas, la fit checker, la cera. Y con respecto a los tejidos blandos, ¿cómo comprobamos? Con esto, pasta indicadora de presión. Esto se puede conseguir en Estados Unidos porque está autorizado por la ADA, acá esto no llega, pero nosotros lo podemos realizar con una margarina y óxido de zinc. Margarina a temperatura ambiente se pone bien blandita, le volcamos óxido de zinc y hacemos una pasta que a temperatura ambiente la podemos pincelar, como está pincelado acá el conector mayor, y en donde haya una sobrecompresión de la mucosa, obviamente se va a desplazar esa pasta indicadora de presión, y eso que el paciente tal vez sienta como una molestia, cuando terminemos la prótesis y hagamos el mutado del acrílico, el paciente va a venir con una lesión en la mucosa. Para prevenir esto, ya vamos viendo esa relación del tejido, sobre todo en el RAFE medio, sobre todo el conector mayor de barra lingual. Lo pincelamos generando unas rayas con un pincel grueso, de pelo de Marta, esos que se usan para pintura al óleo. Lo pincelamos, hacemos esas rayas. ¿Por qué? Porque para visualizar bien no tiene que estar untado como una tostada, porque untado muy prolijito es como que no sabemos a dónde se desplazó. Con las rayas lo que tenemos es la visualización bien a dónde se desplazó. ¿Qué hacemos cuando detectamos esto? Lo gastamos con un fresón de acrílico, con una piedra de carburo a baja velocidad, constantemente moviendo. No podemos ir derecho a gastar, no vamos derecho a gastar, porque hacemos una muesca, un hueco en el metal. Lo movemos para los lados, suave, vamos moviendo, siempre en movimiento, nunca frenado, siempre en movimiento. ¿Para qué? Para que el desgaste sea uniforme. Obviamente, todo desgaste tiene su contraparte en pulido, desgasto, pulo. Acá vamos a ver los topes tisulares, que tienen la función de dejarnos ver ese espacio para las parrillas, pero a su vez también para cuando nosotros prensamos en la mufla, que esa parrilla, extensión distal, no se me levante y no me distorsione la creación de esa base que tiene que estar perfectamente adaptada con su parrilla bien incluida en todo el acrílico. Cuando nosotros vemos un pedazo de parrilla es porque se movió un poco la mufla. No tiene que estar la parrilla en contacto con la mucosa. No tiene que pasar esto. El tope tisular, no todos los laboratoristas lo hacen, pero cuando se hace es muy útil. Visualizamos en la boca, en vivo y en directo, que ese espacio esté presente, que haya espacio, que no esté la parrilla en contacto con la mucosa. Cuando nosotros decimos el adecuado espacio, hablamos del borde lateral, de los conectores menores, que no produzcan tampoco isquemia. No solamente el conector mayor produce isquemia, el conector menor también puede producir una isquemia. Es más fácil de verla, a diferencia de la plaqueta palatina, es más fácil de verla porque cuando nosotros calzamos ese armazón podemos ver la isquemia si está apretando el conector menor. Eso
es muy importante que lo veamos en todos nuestros armazones. Y con respecto a los retenedores a barra, que esté aliviado en su totalidad, tan igual que los conectores mayores en el maxilar inferior, tipo barra lingual, tienen que estar aliviados en todo la superficie de contacto con la mucosa. Esto es un ajuste fisiológico del RPI o del API. Recuerden que tenía un apoyo, una plaqueta y un retenedor en I, que cuando recibe fuerzas en distal, el apoyo, todo gira alrededor de ese apoyo, la plaqueta se desconecta y el retenedor en I también se desconecta de la pieza. Para ver que se esté desconectando correctamente, utilizamos sustancias reveladoras y hacemos ese movimiento para comprobar que esté correctamente funcionando ese RPI o API. ¿Por qué no me asienta un modelo? Tenemos causas que tenemos ya sea con respecto a nuestra impresión o con respecto a las técnicas de laboratorio. Por ejemplo, si nosotros no almacenamos bien la impresión, si el alginato estaba húmedo, si el alginato estaba vencido, tenemos una impresión defectuosa, nos va a llevar a tener un modelo definitivo defectuoso. Pero a su vez también tenemos cuestiones de laboratorio, dentro de las que nosotros podemos hacernos responsables: material de impresión de mala calidad, ya sea vencido o mal preparado también. Cuando no respetamos esa proporción de agua del fabricante y no mezclemos los proporcionadores con la marca. Si la marca X tiene un proporcionador X, usemos el proporcionador de la marca. Si vemos que nos sale muy chirre la preparación del alginato, es porque no estamos usando el proporcionador correcto. Por lo tanto, o conseguimos el proporcionador correcto o conseguimos el proporcionador correcto, porque la proporción agua-polvo la da el fabricante. Mal preparado también, obviamente, nos pasamos un poco con el espatulado del tiempo de preparación del material y ya se empiezan a formar esas fibrillas del hidrocoloide irreversible, empiezan a entrampar agua y cuando nosotros llevamos a la boca está como rígido, pero la tomamos igual y rompemos algunas de esas fibrillas. Eso nos da un modelo imperfecto. La mala técnica de impresión, no centrado, por ejemplo, el almacenamiento incorrecto, no la pongo en la bolsita con un medio humificado, demora excesiva en el vaciado, por suerte ya no se ven, pero hubo colegas en un tiempo que mandaban una impresión del alginato en una bolsita al laboratorio dental con un cadete, imagínense, pasando por el sol, un 15 de enero con 40 a la sombra. Alteraciones por mala manipulación también del material. El alginato, lo que les recomiendo, como tiene esa mezcla de esos polvos, son todos polvos, lo que nos sucede con el alginato es que si lo tenemos siempre almacenado en una misma posición, los elementos más pesados se van al fondo de la bolsa, o al fondo de la lata, si lo tenemos en una lata. Lo ideal es tenerlo en una lata, lo ideal es, cuando lo vamos a usar, agarrar esa lata en su consultorio, la facultad está constantemente en movimiento, en su consultorio, agarrar la lata y darle una buena batida. Por lo tanto, se mezclan bien, como corresponde, esos elementos de conformación del alginato, y tenemos un alginato de buena calidad. En el laboratorio, ¿qué puede pasar? Recuerden, bloqueos y alivios inadecuados, no vamos a redundar porque ya lo dimos. El duplicado del modelo defectuoso, ¿qué duplicábamos? El modelo definitivo, teníamos la duplicación con esos bloqueos y esos alivios y obteníamos el de revestimiento. Si el material para duplicar está vencido, lo preparamos mal, lo manipulamos mal, también nos va a salir un mal modelo de revestimiento. O un revestimiento vencido, o puede haber burbujas en el revestimiento, y con respecto al encerado, puede haber un encerado inadecuado de la estructura. Esa cuestión de laboratorio la podemos salvar pidiendo el encerado y nos fijamos con nuestro modelo de estudio que esté correctamente respetado nuestro dibujo, nuestro diseño. Vamos con el ajuste de la oclusión, con respecto al antagonista y con respecto al armazón de la arcada opuesta. Obviamente, para que quede como concepto, la oclusión sin el armazón tiene que ser igual a la oclusión con el armazón. En este caso estamos viendo que el armazón, cuando ocluye sin el armazón, ocluye de esta forma, como está en la foto de arriba a la izquierda. Cuando colocamos el armazón, vamos a ver que no ocluye de la misma forma. Seleccionamos dos piezas dentarias, cualquiera,
nos la grabamos en la mente, ponemos el papel de articular, hacemos ocluir al paciente, y luego vamos a detectar, en este caso, en este conector menor de ese apoyo incisal, estaba el error. Lo desgastamos y vamos a tener una oclusión igual con el armazón que sin el armazón. O sea, papel de articular. Esto se llama contacto prematuro, que es en apertura y en cierre. Si el cierre se llama máxima intercuspidación. Hubo oclusión habitual, y también podemos hacer una comprobación encéntrica. Si el paciente coincide su máxima concéntrica, para lo cual tenemos que hacer un método diagnóstico para llevar al paciente a céntrica. Oclusión se ve más adelante. Recuerden, baja velocidad, en este caso con una piedra de carburo, de carborundum, perdón, vamos a desgastar, recuerden, desgaste, la contraparte es pulido, desgaste, pulido. El ajuste, entonces la filosofía del ajuste de la oclusión es ver la oclusión sin el armazón igual a la oclusión con el armazón. Es muy útil usar las cerraduras de papel de articular, y si no tenemos cerradura, y decirle al paciente cierre. Cierre, no cierre, muerda, porque el paciente, si uno dice muerda, el paciente muerde, y no siempre muerde como nosotros queremos. O sea, nosotros queremos que en realidad es una posición de cierre, cierre en máxima intercuspidación. Si tenemos un papelito que es una tirita, y lo colocamos de un lado, el paciente va a tender a cerrar de ese lado. Por lo tanto, para armar la herradura, usamos 2 tiritas, y con eso armamos la herradura, o utilizamos la herradura en sí. ¿Qué armazón probamos si tenemos 2? Si tenemos 2 armazones, primero probamos el armazón que tiene soporte mixto. Luego el armazón de soporte dentario, y luego los 2 armazones juntos. ¿Está? Primero uno, después otro, y después los 2 juntos. Si tenemos 2 armazones que tienen soporte dentario, indistinto cualquiera de los 2, pero siempre primero uno, después el otro, y después los 2 juntos. No de entrada, empieza la sesión de prueba y ponemos los 2 juntos y muerda. No, primero uno, lo sacamos, después otro, lo sacamos, y después los 2 juntos. Es un protocolo, los protocolos se respetan. El ajuste de oclusión entonces lo hacemos en máxima intercuspidación, en cierre, pero el paciente no es un articulador que abre y cierra la boca solamente, estaría genial, pero seríamos como los cocodrilos, creo que son los que abren y cierran solamente. El paciente va a hacer lo que hacemos nosotros, que es tener excéntricas, o sea, lateralidades, derecha e izquierda, protrusivas y retrusivas. Y en todas esas posiciones tenemos que comprobar que no haya interferencias. El contacto prematuro es en cierre. Cuando va hacia excursiva son interferencias. Que ninguna estructura me provoque una interferencia, que sea guiar desde la máxima intercuspidación hacia la posición excéntrica, protrusiva, lateralidades o extrusiva, sin ningún obstáculo metálico que haga que no llegue a esa posición. Siempre fresones metálicos, cuidado con los fresones metálicos que gastan mucho, piedras de carborundum, y luego puntas de goma para pulir metales, o piedras de óxido de aluminio para pulir metales. ¿Qué vamos a ver ahora a continuación? Hasta ahora son técnicas analógicas. Vamos a ver los armazones realizados por medio del flujo digital. ¿Qué es el flujo digital? El flujo digital es trabajar con elementos virtuales, elementos que están dentro de una computadora. ¿Cómo obtenemos? Para que no tiremos todos los libros de prótesis a la basura, porque llegó la era digital, tengo la triste noticia de darles que todo lo que ustedes están aprendiendo como concepto, y al día de hoy, porque le estoy hablando de los últimos journals, anoche me puse a leer el último journal de la edición, creo que es la de enero, que es la que tengo, del Journal of Prosthetic Dentistry, año 2021, los pasos para confeccionar con CAD-CAM un armazón de prótesis parcial removible. Respetan todos los autores los pasos de impresión preliminar con alginato, montaje, diseño e impresión definitiva con cargas selectivas. No tenemos instrumentos digitales todavía que nos den cargas selectivas, y digo todavía, y me parece muy difícil que lleguen, pero nada se sabe, puede llegar a haber en algún momento algún sensor que pueda hacer desplazamiento de mucosa y tomarnos esa mucosa funcional. Digo, hoy por hoy, la elaboración de una prótesis parcial removible con metodología CAD-CAM respeta todos los pasos hasta la obtención del modelo definitivo. O sea, hacemos cubeta individual, hacemos carga selectiva, hacemos remarginado,
con silicona pesada y silicona regular, luego la impresión con cubeta individual, como ustedes la quieran tomar, pero se obtiene de forma analógica. Lo que se escanea y se transforma en archivo STL es el modelo definitivo de trabajo. O sea, todo lo que ustedes están aprendiendo al día de hoy, 2021, sirve absolutamente todo. Lo que difiere es el tipo de material con el que se va a trabajar de aquí en adelante, porque ya el modelo definitivo ya está digitalizado en formato STL, y ese modelo, con un software de diseño, vamos a diseñar el armazón, con el mismo criterio de diseño con el que ustedes diseñaron toda su vida, o con el que van a aprender a diseñar en la cátedra, con el mismo criterio. De dónde van los retenedores, qué tipo de conector mayor vamos a usar, estabilizadores y recíprocos. La diferencia acá sí va a estar en el armazón que vamos a obtener. El segundo paso es la obtención del armazón. ¿Cómo vamos a obtener ese armazón? Podemos obtener un armazón colado tradicional si luego de esa digitalización del modelo definitivo hacemos un encerado virtual con una herramienta de diseño. En este caso, a la derecha, una herramienta puede ser el ExoCAD, que es un programa, es un software, se compra, con el módulo de prótesis parcial removible, que te lo venden aparte. Con eso podemos obtener, con la herramienta de diseño, podemos obtener un armazón virtual que podemos imprimir en una impresora 3D, y eso es lo que vamos a mandar a colar. Si lo imprimimos con una resina, lo podemos hasta probar en boca. Y se puede utilizar la técnica de la cera perdida, o sea, ese patrón en resina que imprimimos, lo vamos a meter en un aro de colado y lo vamos a transformar en un colado de cromo cobalto. Ese artículo que yo les estoy hablando, vea esa técnica como la menos eficiente. Menos eficiente. Lo que podemos hacer es, ahora vamos a ver cómo hay otra forma de elaboración, que es fresado. Acá estamos haciendo técnica aditiva, o sea, en una impresora 3D, lo que tenemos es técnica aditiva, se van adicionando capas de material hasta que tenemos el armazón. La prueba del armazón acá la hacemos con el patrón que luego vamos a meter en el aro de colado. Lo diseñamos digitalmente, lo probamos en boca, va al aro de colado y luego se prueba el armazón con el mismo criterio que acabo de dar en el teórico. Vamos a otra forma. Tenemos un diseño digital, un diseño virtual, tenemos un armazón que vamos a probar en boca, pero luego lo descartamos a ese armazón. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar otro tipo de elaboración que es fresado. Vamos a ahondar un poquitito más. El fresado lo tienen en la primera línea. ¿De qué forma vamos a elaborar nuestros futuros armazones? Lo podemos elaborar con técnicas aditivas o sustractivas. Por ejemplo, aditiva, una impresión 3D. Otro método aditivo es el sinterizado. Estamos imprimiendo metal. Es una impresora, para que ustedes se den una idea, que imprime metal, con metal en polvo y un láser que va solidificando ese metal en polvo y va imprimiendo directamente el armazón. Y la tercera forma es el fresado, que es una técnica sustractiva. Si yo les decía aditiva con impresiones, que vamos por capa generando ese armazón, en este caso es sustractiva con el fresado. Hay una fresadora que va fresando una placa, en este caso de PIC, pero también puede fresar resina o cera, y les traigo el PIC porque es el poliéter éter cetona, o PIC por sus siglas en inglés. Es lo más prometedor que hay hoy en día. Se fresa un disco o un bloque de este material PIC, se va fresando, se genera un armazón fresado, y eso es lo que nosotros vamos a probar. Recuerden que el paso de prueba previo de una impresión puede estar también, o sea, este paso de prueba, aún si hacemos el PIC, podemos probar este armazón, para ver que cumple los requisitos que les pedimos en este teórico. ¿Los cumple? Pasamos a fresar en PIC. Y lo que vamos a probar es el armazón en PIC, que es un material, de todo lo que hay es lo más prometedor. Lo menos prometedor es lo que hacemos hasta ahora, luego le sigue el sinterizado, que no tiene un ajuste, es muy similar al ajuste analógico, y la cera perdida tampoco es le diría, de los peores métodos. Pero lo más prometedor hoy en día es el fresado en esta poliéter éter cetona, o PIC,
que es lo que se está poniendo de muy en boga ya. En el 2018 ya el 20% de los laboratorios en Estados Unidos, que hay mucha gente, ya estaban usando el PIC. Esto es el fresado, técnica sustractiva. La fresadora va eliminando con la forma adecuada del armazón y luego sí vamos a probar el PIC. Fíjense la característica que tiene el PIC. El PIC tiene un color estético más aceptable para el paciente. Aquí lo estamos probando y seguimos el protocolo de prueba, relación con los tejidos blandos, relación con los tejidos duros, que permita el libre juego, que sea pasivo, que tenga pasividad, que tenga retención, que no bascule una vez inserto, que no interfiera con la oclusión. O sea, todo lo que vimos en el teórico a la tecnología CAD-CAM. Vemos que cumple con todos esos requisitos. Acá lo que se logra es eliminar pasos, no solamente la rapidez, sino eliminamos pasos. Al fresarlo directamente, el material ya tuvo sus contracciones y sus expansiones, por lo tanto tenemos un material mucho más estable y mucho mejor adaptado. El PIC logra una mejor adaptación. Aparte de la estética, tiene menos peso ese armazón, tiene rigidez. Lo que no tiene el PIC, y presten atención a esto, es el mismo módulo de elasticidad que tiene el armazón colado. O sea, a nadie se le va a ocurrir agarrar un alicate para adaptar un PIC, ¿no? No se puede. Entonces, como tiene menos módulo de elasticidad, la única crítica que se le está haciendo al PIC es que no, puede perder un poco de retención. ¿Cómo lo compensa la gente que está estudiando este tema? Hace más largos los retenedores. Recuerden, concepto de retención de los libros de la década del 40, circunscripción. O sea, ¿cómo compensamos un material que tiene menos módulo de elasticidad? Lo hacemos un poco más largo. Y a su vez le aumentamos un poco el volumen, no lo hacemos tan fino. Por lo cual vamos a mantener, vamos a perdurar y vamos a lograr mejor retención, vamos a recorrer más ese socavado retentivo para lograr una retención similar a la que logramos con un armazón de cromo cobalto. Una vez que probamos este armazón en PIC, se manda directamente a hacer las bases como un armazón convencional. Las técnicas de laboratorio no difieren en este caso. Prueba del armazón. Teórico año 2021 con la tecnología que tenemos actualmente. Hubo muchos laboratorios, en Estados Unidos y en Europa sobre todo, que están haciendo armazones sinterizados y vienen cada vez mejores. O sea, son muy caros, son costosos, pero la ventaja es que pueden hacer 8 o 9 armazones. Por ejemplo, esta máquina hace al mismo tiempo 8 armazones en una hora. O sea, la deja funcionando a la noche, va imprimiendo en metal ese armazón. Fíjense acá esta luz que está en la plancha, no me sale el cursor, ahí está. Esta luz, ¿ustedes ven esos dibujitos? Esos no son dibujitos, ese es el armazón que está siendo impreso, eso es el soporte del armazón. Luego va a ser impreso y se termina imprimiendo el armazón y los soportes, que son los que se cortan. Acá hay un serruchito los que está cortando a los soportes. Luego de esos soportes, eliminamos el resto de los soportes y se hace un proceso con calor para mejorarle las propiedades. Pero el metal se va sinterizando, ese polvo de metal se va sinterizando por capas, técnica aditiva, se va sinterizando gracias a un láser de CO2 que derrite ese metal. Incluso los corpúsculos de metal son mucho más pequeños que los corpúsculos del cromo cobalto, o sea que tiene muy, muy buenas propiedades este armazón. ¿Cómo se prueba el armazón? Siguiendo el protocolo que acabamos nosotros de dar. Lo que estamos hablando son de distintos materiales que se están utilizando hoy en día para hacer armazones en prótesis parcial removible. Eso es todo, espero que les haya quedado claro, les queda la clase en la nube y bueno, les agradezco a todos la presencia.